Lo queráis. Yo he dicho, el de ondas está puesto los días 8 y 9. Y nos falta el de inducción. La fecha de entrega del trabajo no me acuerdo cuándo la puse, pero vamos. Y hay que hacer un examen de inducción. Pues, para los de casa, parece que la semana que viene. Semana que viene, lunes y martes. Es que además cada examen son 2 días. ¿En qué día nos cae? No sé. A ver, vosotros hoy es martes, pues la semana que viene os tocaría el lunes, ¿no? Vosotros esta semana venís martes y jueves, la semana que viene lunes, miércoles y viernes. Pues lo ponemos la semana que viene lunes y martes. ¿Ya lo habéis visto en casa? ¿Lo estáis oyendo? ¿Lo habéis hablado? ¿Alguien dice algo? Ignacio.estebaninfantes@yesmariapacheco.com. En casa no decís nada de la fecha de examen, lunes y martes, perdón, de la semana que viene, el de inducción. El de ondas está puesto 8 y 9. No toca el martes. Claro, porque venimos, no, la semana que viene nos tocaría el lunes. No, sí, Os tocaría el lunes, a vosotros el lunes. Vamos a ir al planner. Oye, ¿en casa no decís nada? ¿Me estáis oyendo? ¿Alguien que diga algo? Sí, estamos de acuerdo. Vale. Okay. A ver, entonces, esto es el... Que además se suponía que era la Semana Blanca, pero me lo han quitado. Me lo han quitado. Ese examen, este es el tema, tema 5, ¿verdad? El de inducción es el tema 5. ¿Y los exámenes de inglés, que son la semana que viene? No. ¿No? ¿Cuál? Te voy a contar la semana que viene. ¿Cuál? ¿De 9? Creo que sí. Esta semana el de inglés, el de mañana. Vale, ya está, puesto. Pero quedamos marzo. ¿Los de inglés? Examen tema 5. Me ha gustado 19. Vale, voy a compartir la pantalla. Compartimos pantalla. Ya estamos mostrando, minimizamos, abrimos esto. No sé, lo miraré luego en claro. Abrimos esto. ¿Pero lo he puesto en plan? Creo que sí. Vale. Bien, el último día hicimos dos ejercicios de estos típicos. En un caso me dan la ecuación de la onda, me preguntan parámetros, diferencias de fase, velocidades de vibración, aceleración, etc. Y en otro caso me dan los parámetros y tengo yo que escribir la ecuación de la onda y luego ya pues me preguntan algunas cosillas. Los típicos son las diferencias de fase y luego, eso sí, velocidades, aceleraciones o posiciones en un determinado instante en una determinada posición. Pero en los nuevos modelos de examen que sacaron hace un par de años, están incluyendo en los problemas de ondas cuestiones de intensidad de una onda y cosas de estas. Entonces, hoy vamos a hablar de eso precisamente. Vamos a hablar de la energía. Vamos a hablar de energía. Potencia. Intensidad. Y luego vamos a hablar de dos fenómenos. Uno es el de la atenuación. Y el de la absorción. Atenuación y absorción, que son fenómenos asociados con la pérdida de intensidad de una onda. Bien, lo primero, vamos a hablar de la energía transportada por una onda. Energía transportada por una onda. Recordamos del movimiento armónico simple. En el caso del movimiento armónico simple, si recordáis, la energía mecánica era 1/2 de K por A al cuadrado. Y ojo, esta K, ojo, es la constante elástica. No es el número de onda, es la constante elástica, ¿vale? Si recordáis también el movimiento armónico simple, la aceleración en un movimiento armónico simple al final era menos omega cuadrado por X, ¿verdad?
la aceleración era al final menos omega cuadrado por x, me salía. Por tanto, como fuerza es igual a masa por aceleración, entonces la fuerza será menos m omega cuadrado por x. Por otro lado, esto es del movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Por otro lado, tengo la ley de Hooke, que dice que fuerza es igual a menos K por incremento. Bueno, voy a poner por X en vez de incremento de X, porque si no. Menos K por X, donde X es el alargamiento o el acortamiento del muelle. El signo menos significa que es una fuerza recuperadora siempre. Cuando yo estiro del muelle, la fuerza se opone. Y cuando yo comprimo el muelle, la fuerza se opone. De ahí viene siempre el signo menos. Si yo igualo la fuerza de la ley de Hooke con la fuerza de la ley de Newton, la fuerza del movimiento armónico simple, lo que tengo es que menos K por X es igual a menos M por omega cuadrado y por X. Con lo cual, este signo menos y la X y el signo menos y la X se van. Y lo que me queda aquí es que K es igual a M por omega cuadrado. Es decir, yo puedo poner la energía mecánica de un movimiento armónico simple como un medio de M omega cuadrado por amplitud al cuadrado. Lo podría poner como un medio de M, omega lo pongo como 2pi por la frecuencia, con lo cual esto sería 4pi por frecuencia al cuadrado por amplitud al cuadrado. ¿Vale? Esta sería la energía del movimiento armónico simple que se propaga. Luego esta es la energía también, la energía transportada por la onda. ¿Vale? Esta es la energía transportada por la onda. ¿Vale? Y como vemos, esta energía es igual a una, vamos a poner, constante por amplitud al cuadrado. Porque, bueno, la masa es la masa del medio. Se puede poner ahí, pues, la densidad, volumen, lo que quieras, pero no merece la pena. 4pi cuadrado, aquí hay foto en cuadrado. 4pi cuadrado, frecuencia al cuadrado, amplitud al cuadrado. ¿Vale? Y como vemos, estos datos, la masa, porque es la masa del medio, de la partícula que se está moviendo, el pi, la frecuencia, para una onda en concreto son constantes. Luego lo que tengo es que la energía que transporta una onda es proporcional al cuadrado de la amplitud. Importante, ¿vale? Es proporcional al cuadrado de la amplitud. ¿Vale? Esa es la energía que transporta la onda. No vamos a hacer cálculos de energía, etcétera, 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 pero sí es importante esta proporcionalidad entre la energía y el cuadrado de la amplitud. ¿Recordáis la definición de la magnitud potencia? ¿Recordáis cuál es la definición de potencia? La magnitud potencia es igual a energía partido por tiempo. Potencia es igual a energía partido por tiempo. ¿Vale? En el sistema internacional se mide en vatios. Vatio. Es decir, un vatio es igual a un julio partido por un segundo. Eso es un vatio. Un julio partido por segundo. Entonces, la potencia de una onda es la energía transportada partido por el tiempo. Luego, por tanto, también la potencia también es proporcional, vamos a escribirlo aquí como se pone, proporcional al cuadrado de la amplitud. Al cuadrado de la amplitud. ¿Vale? Porque fijaos, en este término no hay nada que dependa del tiempo. Si en ese término hubiera algo que depende del tiempo, esto lo podríamos hacer con una ecuación diferencial. Diferencial de potencia es igual a la diferencial de tal, pero no merece la pena conversar ahora con desarrollos matemáticos que no nos llevan a ninguno, que no vale para nada. Lo que tenemos que entender es esto. Como en el término de energía no hay ningún término, ningún factor que dependa del tiempo, entonces, si la energía es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud, la potencia también lo es, directamente proporcional al cuadrado de la amplitud. En el sistema internacional se mide en vatios.
Y, por último, tenemos que ver el concepto intensidad. Intensidad, que se define como la potencia, vamos a poner como la potencia dividida por la potencia dividida por la... A ver cómo lo llamo. Sí, bueno, por la unidad. Sí, dividida por la potencia, en vez de dividida, quitar el dividida, fíjate. Potencia por unidad de propagación del frente de onda. Y vamos a ver qué es eso. Imaginamos, aquí tengo tres posibilidades. ¿Recordáis? Teníamos ondas unidimensionales o lineales, que se propagaban solo en una dirección. Entonces, para ondas unidimensionales o lineales. Por ejemplo, una cuerda. En una cuerda, el frente de ondas es un punto. Es decir, cuando yo hacía esto con la cuerda, yo veo y es un punto de la cuerda, en lo que, claro, o sea, la onda va llegando y va atravesando la cuerda y siempre llega a un punto, a un punto, a un punto, a un punto, a un punto. Por tanto, en este caso, la intensidad coincide con la potencia. En este caso, la intensidad coincide con la potencia y se mide en vatios. Si el foco emisor emite siempre con la misma potencia y no consideramos pérdidas por rozamiento del medio y pérdidas de otro tipo, entonces en todos los puntos de la cuerda, como la onda llega con la misma potencia, entonces en todos los puntos de la cuerda la intensidad de la onda es la misma. Es decir, intensidad 1 es igual a intensidad 2. Y como la intensidad es igual a la potencia y la potencia es proporcional al cuadrado de la amplitud, entonces amplitud 1 al cuadrado es igual a amplitud 2 al cuadrado, es decir, la amplitud permanece constante. Eso, la amplitud permanece, es la misma a lo largo de toda la cuerda. Cuando yo tengo un foco emisor que está moviendo la cuerda con una intensidad constante y no considero las pérdidas debidas a rozamientos del medio, etcétera, 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 la intensidad, la amplitud de la vibración de la cuerda va a ser la misma en todo el recorrido. Y la intensidad de la onda va a ser la misma en todo el recorrido. Eso para una onda unidimensional o lineal. ¿Qué pasa cuando tengo una onda bidimensional o plana? Aquí vamos a poner cuerda. Esto es una cuerda. La onda unidimensional es la cuerda. Cuerda. Una onda bidimensional o plana es superficie del agua. Cuando yo tengo un estanque, así con una superficie del agua y aquí tiro una piedra, lo que veo es que se forman círculos que se van separando, es una onda que se propaga solo en 2 dimensiones. Pero aquí
la energía que contiene esa onda se tiene que repartir a lo largo de toda esta circunferencia de radio R. Y aquí a lo largo de esta circunferencia de radio R. Es decir, en este caso la intensidad es igual a la potencia partido por 2πr, donde R es la distancia al foco emisor. R es la distancia al foco emisor. Por tanto, en este caso, además, la intensidad se medirá en vatios partido por metro. No se mide en vatios, sino en vatios partido por metro. Y además, si consideramos que el foco emisor mantiene una potencia constante, vamos a poner aquí, que esto no lo he puesto, a ver, si P es constante, porque el foco emisor mantiene la perturbación, está vibrando. Yo tengo un cacharro que está haciendo así en la superficie del agua, pom, 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 y está provocando ondas. Está provocando ondas, ta, 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 ta. Entonces, si la potencia del emisor permanece constante, si P permanece constante, entonces ocurre que intensidad 1 por radio 1 es igual a intensidad 2 por radio 2. Este radio lo he pasado aquí arriba multiplicando. El que estaba aquí dividiendo, lo he pasado aquí como multiplicando. Si P es constante, P partido por 2pi es constante, evidentemente. Por tanto, I por R es constante. Como vamos a hacerlo aquí. Entonces tendría que I1 partido por I2 es igual a R2 partido por R1. Como la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud, porque la intensidad es proporcional a la potencia y por tanto es proporcional al cuadrado de la amplitud, esto sería igual también a amplitud 1 al cuadrado partido por amplitud 2 al cuadrado. ¿Vale? Con lo cual, aquí lo que me queda es amplitud 1. Bueno, espérate un segundo. Vamos a ponerlo. Entonces, yo de aquí puedo deducir que amplitud 1 partido por amplitud 2 es la raíz cuadrada de R1, R2 partido por R1, perdón. De R2 partido por R1. Es decir, amplitud 1 por la raíz cuadrada de R1 es igual a amplitud 2 por la raíz cuadrada de R2. Por lo que es lo mismo, la amplitud disminuye con la raíz cuadrada del radio. Es decir, si yo multiplico el radio por 4, la amplitud se reduce a la mitad. Si multiplico el radio por 9, la amplitud se reduce a la tercera parte. Si multiplico el radio por 16, la amplitud se reduce a la cuarta parte. Es decir, disminuye con la raíz cuadrada del radio. Y además, como consecuencia de la conservación de la energía. Porque aquí lo que estamos suponiendo es que como mantengo la potencia constante, se conserva la energía. Entonces, la energía ahora lo que ocurre es que en vez de distribuirse en un círculo pequeñito, se tiene que distribuir en un círculo así de grande. Y como es proporcional al cuadrado de la amplitud, pues la amplitud se modifica. En este caso, se modifica con el cuadrado del radio. Esto no es raíz de 2, esto es raíz de R2. He puesto aquí raíz de 2. Esto es raíz de R2. ¿Vale? Esto es con una onda bidimensional o plana, la superficie del agua. Y por último, tengo las ondas tridimensionales con una onda tridimensional, Yo creo, no sé si la llaman ondas cúbicas o esféricas. A mí me pega más esférica, porque el frente de onda es una esfera. Yo voy a poner esféricas. Esféricas. Por ejemplo, la luz o el sonido. Aquí, si el foco emisor es un punto en el que hay una bombilla, un punto de emisión de sonido, los sucesivos frentes de ondas son en realidad esferas alrededor, porque la onda se propaga en todas las direcciones. Los frentes de ondas son esferas
todas concéntricas, evidentemente, porque la onda se propaga en todas las direcciones. Entonces, en este caso, la intensidad es esa energía que propaga la onda, se tiene que repartir por toda la superficie de la esfera. Por toda la superficie de esa esfera. Y entonces, intensidad es igual a potencia partido por 4pi r cuadrado. 4pi r cuadrado. ¿Vale? Y en este caso se mide en vatios partido por metro cuadrado. En este caso la intensidad se mide en vatios partido por metro cuadrado, que es la intensidad del sonido o la intensidad luminosa, siempre está en vatios por metro cuadrado. De nuevo, si en este caso la potencia permanece constante porque el foco emisor emite siempre con la misma potencia y consideramos que la energía se conserva, no consideramos pérdidas de otro tipo, entonces la intensidad multiplicada por el cuadrado del radio y 1 por R1 al cuadrado tiene que ser igual a I2 por R2 al cuadrado. ¿Vale? O lo que es lo mismo, intensidad 1 partido por intensidad 2. Perdón un segundo, que yo creo que aquí he puesto R2 partido por R1. Espera un segundo, que ahora estoy dudando yo aquí una cosa. Y 1 partido por R2 es R2 partido por R1. Sí, está bien, está bien. No, está bien, está bien. Está bien, está bien. Digo, se me ha ido, no, lo he hecho bien. Aquí de nuevo, si yo hago intensidad 1 partido por intensidad 2, será igual a radio 2 al cuadrado partido por el radio 1 al cuadrado. Y como la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud, A1 cuadrado partido por A2 cuadrado. ¿De dónde se deduce que amplitud 1 partido por amplitud 2 es igual a radio 2 partido por radio 1? O lo que es lo mismo, amplitud 1 por radio 1 igual a amplitud 2 por radio 2. Es decir, en el caso de ondas tridimensionales o ondas esféricas, la amplitud disminuye con el radio. La amplitud disminuye con el radio. Es decir, si yo multiplico el radio por 2, la amplitud se reduce a la mitad. Si multiplico el radio por 3, la amplitud se reduce a la tercera parte. Si multiplico el radio por 4, la amplitud se reduce a la cuarta parte. ¿Vale? Bueno, pues esto que os he dicho, esto que hemos visto, cómo la amplitud se modifica con la distancia, dependiendo del tipo de onda. Para ondas unidimensionales, no. La amplitud permanece constante. En el caso de ondas bidimensionales, disminuye con el cuadrado de la distancia. Y en el caso de ondas esféricas, ondas tridimensionales, disminuye con la distancia. ¿Vale? Bueno, pues a este fenómeno es lo que se llama el fenómeno de la atenuación. ¿Vale? Es el fenómeno de la atenuación. Es la disminución de la intensidad, evidentemente disminuye. ¿Vale? Es la disminución de la intensidad. Voy a poner entre paréntesis también amplitud. Amplitud de una onda. Y entre paréntesis solo las bi y las tridimensionales. Bi y tridimensionales. Como consecuencia de la conservación de la energía. ¿Vale? Es decir, como consecuencia de que se conserva la energía, como esa energía se tiene que distribuir a lo largo de un frente de onda que cada vez es más grande, excepto en las ondas longitudinales, como el frente de onda siempre es el mismo, pues la energía llega a la misma a todos los puntos, la amplitud, la intensidad es la misma en todos los puntos.
En las ondas planas la energía se tiene que ir distribuyendo en circunferencias cada vez más grandes, por tanto la intensidad disminuye, en este caso con la intensidad disminuye con el radio, la amplitud con el cuadrado, con la raíz cuadrada del radio, ¿vale? Y en el caso de ondas tridimensionales, la intensidad disminuye con el cuadrado del radio, la amplitud con el radio, ¿vale? Pues esto es la atenuación. Y antes era como más teórico, más tal, más no sé qué. Y desde hace un par de años lo están incluyendo, voy a subrayar este también, lo están incluyendo en ejercicios de ondas. Esto no me interesa. Lo están incluyendo en ejercicios de ondas. Un poco para hablar de esto en la intensidad. Vale. Y el otro fenómeno que hace que una onda disminuya, la intensidad de una onda disminuya, es el fenómeno de la absorción, que ese ya sí que tiene que ver con las propiedades del medio. ¿Vale? Absorción es la disminución de la intensidad de una onda cuando atraviesa un determinado medio. Un determinado medio. Viene dado siempre por esta ecuación. Diferencial de I, que es disminución de la intensidad, es igual a menos beta por I por diferencial de X. Donde I es intensidad, evidentemente. X es el espesor del medio. O sea, el sonido, cuando tiene que atravesar una pared así de finita, una pared así de grande, esa X es el espesor del medio, ¿vale? O, por ejemplo, cuando tengo que atravesar el aire, no deja de ser un medio. O la luz cuando atraviesa el aire o cuando se propaga en el vacío, ese es el espesor, la distancia recorrida dentro de ese medio. Y beta es una propiedad del medio que es el coeficiente de absorción. Coeficiente de absorción del medio. Y es una propiedad característica del medio, ¿vale? Depende de para qué onda, para lo que sea. Pues supongo que el aire tendrá un coeficiente de absorción distinto para el sonido y para la luz, pero tiene coeficiente de absorción para ambos. Un material tendrá un cierto coeficiente de absorción para el sonido, tal. Pues es una característica de ese material, ¿vale? Si yo cojo esta expresión, tengo aquí, digo, diferencial de I, que es la variación de intensidad, es igual a menos beta por I por diferencial de X, donde X es el espesor, ¿vale? Vamos a suponer que tengo un medio que tiene de espesor precisamente esto, X, ¿vale? Entonces, pues si yo coloco el origen aquí en un lado del medio, tengo una onda que atraviesa este medio, tengo una onda, voy a dibujarla así, que atraviesa este medio y que como consecuencia de atravesarlo pierde intensidad. Después, joder, no quería hacer esto. Pierde intensidad, quería borrar esto para poner o suponer o imaginar que a partir de aquí ya la onda sigue siempre con la misma intensidad si no consideramos el fenómeno de la atenuación. ¿Vale? Aquí viene con una intensidad proporcional a la amplitud, que sería la intensidad inicial, y aquí sale con una intensidad la que sea. Entonces, yo voy a pasar, esto lo puedo poner de esta manera, es decir, diferencial de I partido por I es igual a menos beta por diferencial de X. ¿Y ahora qué hay que hacer? Integrar, como siempre, ¿verdad? Entonces, la integral entre I sub 0 e I de diferencial de I partido por I es igual a la integral entre 0 y X
porque si yo pongo el origen aquí, esto vale 0 y al final el espesor de lo que estoy atravesando es x. D menos beta por diferencial de x. La integral de diferencial de y partido por y es logaritmo neperiano de y. Esto sería entonces el logaritmo neperiano de y entre y sub 0 e y es igual a menos beta por x, porque la integral de diferencial de x entre 0 y x es x, ¿no? Donde x es el espesor del medio. El logaritmo neperiano de y sub 0, el logaritmo neperiano entre y sub 0 e y, esto es logaritmo neperiano de y partido por y sub 0 es igual a menos beta por x, o lo que es más común, intensidad transmitida es igual a intensidad inicial por e elevado a menos beta x. Donde conociendo la intensidad con que la onda incide sobre un determinado medio y conociendo las características de ese medio, puedo calcular la intensidad de la onda transmitida. Una vez decir que ha atravesado ese medio, cuál es la intensidad de esa onda. Esto, por ejemplo, en acústica es importante para poder conocer la capacidad de aislamiento acústico de un determinado material, de un determinado medio, etc. Vale. Todo eso me cae mucho de agua. ¿Perdón? Estos de absorción, no. Yo no lo he visto en el BAU, ¿eh? De absorción, no. De atenuación, no como tal, pero sí. De hecho, voy a buscar un ejercicio. Si no está en los últimos años de BAU, que es posible que haya, lo voy a buscar. Está en los modelos estos, el del destructorio submarino ese que os enseñé. Voy a mirar en física, pues de los últimos años. O sea, voy a mirar ¿dónde está? En junio de 2019. Junio de 2019. Este es un satélite, una pequeña bolita. Estos son de física pero cuestión. Aquí tengo una lente. Vaya por Dios, aquí han preguntado de lentes. Ya es mala idea. Aquí han preguntado de lentes, es un tema de lentes. No hay ningún ejercicio de física de este año. Perdón, de ondas. No hay ningún ejercicio de ondas de ese año. A ver, el 2018, a ver si... Porque hay que mirar en los últimos años para ver eso. Un satélite, 2 cables rectilíneos. A ver. Una onda electromagnética se provoca en una objeto de onda tal. Determinar su frecuencia en una onda de escribir la ecuación de la... Si esta onda se provoca en un medio de índice de refracción n igual a 2, ¿cuál sería la ecuación de la onda en ese medio? Suponemos que la amplitud del campo eléctrico de la onda es la misma que en el vacío. Claro, todavía no sabéis lo que es el índice de refracción. Entonces no lo podéis hacer. La onda de campo eléctrico máximo, 200 centímetros, tiene una intensidad de 100 vatios por metro. ¿Cuál será la intensidad de otra onda de igual frecuencia cuyo campo eléctrico máximo sea de 1100 vatios por metro? Es que todavía no sabéis qué es el índice de refracción este. A ver, voy a coger ese del submarino. O sea, el tema de óptica, de refracción. A ver, se estudia el índice de refracción de una onda, en este caso es una onda electromagnética. Es que el siguiente tema de ondas es la luz. Y ahí es donde vamos a hablar de índices de refracción y tal. Es el cociente entre la velocidad de propagación de la luz en el vacío y la velocidad de propagación de la luz en un medio. Entonces, si el índice de refracción es 2, significa que la velocidad de propagación de la luz en ese medio es la mitad de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, pues este sería 1,5 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Eso es lo que significa. Determinar la frecuencia y número de onda, escribir la ecuación de onda del sistema internacional. Su longitud de onda, y el valor máximo del campo eléctrico, una onda electromagnética, se propaga su longitud de onda, no sé qué, y el valor máximo del campo magnético, tal. Eso lo que me está diciendo es la amplitud. Determinar la frecuencia y número de ondas, escribir la ecuación de la onda del sistema internacional. Si esta onda se propaga en medio de índice de refracción en igual a 2, ¿cuál sería la ecuación de la onda en ese medio? Suponemos que la amplitud del campo eléctrico de la onda es la misma en el vacío.
La onda de campo eléctrico máximo de 200 potencias tiene una intensidad de 100 vatios metro cuadrado. ¿Cuál sería? Será la intensidad de otra onda de igual frecuencia cuyo campo eléctrico máximo sea 1100 vatios metro cuadrado. Eso es la amplitud. Y la amplitud es proporcional al cuadrado de la onda. La intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud. Si queréis entender, mira, te dice la velocidad de luz en el vacío, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Si queréis hacemos pero es que yo me gustaría que viéramos esto de los índices de refracción y tal. Entonces, de no lo reservamos, ¿vale? Que cuando veamos esto de la luz, bueno, no sé. Voy a coger este de problemas de desviación del electrón, no. Yo quiero el de, aquí están resueltos. Bueno, mira. Desde el año 2000. Tenía los exámenes desde el año 2000. Sí, pero están en la página web de la universidad. No, a ver, visto hasta el año 2015, pero ya... bueno, porque yo ya tengo años guardándolos. Entonces, claro, cada vez que ponen nuevos, pues van quitando los viejos, Y algunos tengo, sí, de esos antiguos, pero... A ver, esto sé que lo tengo aquí, en este, más de recuperación, refuerzo, no, aquí. Sé que lo tengo aquí porque sé que era coordinación EBAU, Coordinación EBAU 2019-2020, Y aquí están, modelos de problemas de ondas. Esto es lo que os dije que quieren, o están haciendo nuevo desde hace un par de años. De hecho, surgió ahí, que es introducir o incluir en las ondas el tema de la intensidad. Y ahí, como están hablando de interferencias y todavía no hemos hablado de ello, pues por eso no os puedo hacer ese. Pero este sí. Este sí. Vamos a esperar, lo voy a coger y lo que voy a hacer es voy a coger imprimir pantalla. Pero, si lo hago un poco más grande para que se vea mejor, pues lo que me interesa es el enunciado. Imprimir pantalla. Le doy aquí. Minimizo, me vengo aquí. Copio, control V, pego y de aquí ya me cojo el enunciado que es lo que quiero. Tacatá. Copiar. Pero ya me vengo aquí. Y le doy aquí y le digo pegar. Este es el enunciado del ejercicio. El sonar de un submarino emite una señal acústica de potencia 1,02 vatios. A ver, primero, situación. Vamos a ver cuál es la situación. Claro, el dibujo que haga yo y el dibujo que viene ahí no tiene nada que ver. Esta es la superficie del mar y yo aquí tengo el destructor. Bueno, venga, vamos a poner que es un destructor. Esos son los cañones. Este es el destructor. Es el barco, ¿vale? Y por aquí debajo tengo un submarino. El submarino... Vamos a poner el hélice. Este es el submarino. ¿Vale? Y el submarino emite una señal acústica, es decir, aquí está el foco emisor, está aquí. Emite una señal acústica cuya potencia es 1,02 vatios, potencia es igual a 1,02 vatios. Su frecuencia es de 4.500 hercios, frecuencia es igual a 4.500 hercios. Se propaga a través del agua del mar por igual en todas direcciones, es tridimensional. Vale. Y luego, el buque situado a 50 metros por encima, el buque está aquí, está situado a 50 metros por encima del submarino, detecta la señal con una amplitud de 10 pascales. Aquí la señal llega con una amplitud de 10 pascales, ¿vale? Si la velocidad de propagación del sonido, es de 1.500 metros por segundo, estos son los datos, se pide A, calcular la longitud de onda, el número de ondas y la frecuencia angular de la señal acústica, escribir la ecuación de la onda que recibe el buque de superficie, ¿vale? Expresando todos sus parámetros en unidades del sistema internacional.
Vale, pues vamos a empezar por aquí. La ecuación de la onda tiene que tener la forma I de X. Bueno, en este caso, vale, vamos a poner P porque es una onda acústica, luego es presión de I y de T, donde I es la profundidad y T es el tiempo, es igual a amplitud, presión máxima, que sería la amplitud por el seno de K por I. Vamos a suponer que es hacia arriba, se propaga hacia arriba, es decir, el foco de emisión es aquí, luego la dirección de propagación es hacia arriba y eso corresponde a un signo negativo, menos omega t más phi sub 0. Y ahora, pues necesito saber, necesito saber la amplitud, la presión máxima, pero esta me la dan. Es de 10 pascales. Esta me lo han dicho. Eso ya máximo. Esa es la amplitud máxima. Bueno, la amplitud. Lo que pasa es que como es una onda de presión, pues yo lo he puesto aquí como presión máxima. ¿Vale? Sabéis que la amplitud es la elongación máxima, la presión máxima, campo eléctrico máximo para una onda electromagnética. ¿Vale? Y aquí me lo dicen, ¿dónde me lo dicen? Sí. Encima detecta esa señal con una amplitud de 10 pascales. Como es presión, yo en vez de poner la A de amplitud he puesto presión máxima. Esa ya la tengo, me la dan. Necesito el número de onda y necesito la frecuencia angular. ¿Vale? Como conozco la velocidad de vibración, estos no los tengo. Para la ecuación me hace falta esto. Y la fase inicial. Pero la fase inicial, como no me dan datos, pues voy a suponer que es 0. No me dan datos para calcularla. Con lo cual voy a suponer que es 0. Vale. ¿Qué datos tengo? Tengo la velocidad de propagación, que es de 1500 metros por segundo, y tengo la frecuencia. La frecuencia o la longitud de onda. Sí, 4500 hercios. Frecuencia igual a 4500 hercios. Bueno, pues de aquí puedo sacar directamente, de aquí sin hacer nada, puedo sacar directamente omega como 2pi por la frecuencia, es decir, 2pi por 4500, 9000 pi radianes por segundo. 9000 pi radianes por segundo. Por otro lado, como sé que velocidad de propagación es longitud de onda por frecuencia, puedo calcular la longitud de onda, en este caso, como velocidad de propagación partido por frecuencia, es decir, 1500 partido por 4500. Bueno, 1500 partido un tercio. sí. O 0,33 metros. Un tercio. En metros, porque esto está en metros por segundo y la frecuencia está en hercios, que son segundos al menos 1, pues luego esto está en metros. Entonces, ¿cuánto vale el número de ondas? K. K es 2pi partido por lambda, que sería 2pi dividido por un tercio, por tanto, 6pi radianes por metro. 6pi radianes por metro. ¿Qué me pedían? Me pedían calcular la longitud de onda, número de ondas y frecuencia angular. Pues ya lo tengo, los tres. Longitud de ondas, un tercio de metro. Podéis poner aquí, si queréis, 0,33 metros. 0,333 metros. Longitud de onda. Frecuencia angular, 9000 pi. Número de ondas, 6 pi. Como no me dan datos, suponemos fase inicial nula, porque no tengo datos para poder calcular esa fase inicial. No me dicen en tal instante, a tal distancia del foco, como no me lo dan, pues tengo que suponer fase inicial. Con lo cual, la ecuación de la onda, al final me queda como presión de I y T es igual a presión máxima, que son 10. 10 por
el seno de 6pi por i menos 9000 pi t, donde p en pascales y en metros y t en segundo, porque me han dicho que la D en unidades del sistema internacional. La presión está en pascales, la profundidad está en metros. Ojo, teniendo en cuenta que esto se mide desde el submarino, no desde el barco, porque considerando que la onda se propaga hacia arriba, ¿vale? Vale, B, calcular la intensidad de la onda que alcanza el buque de superficie. B, calcular intensidad en el buque. Primero, ¿cuánto vale la intensidad inicial? Bueno, a ver, si no necesito calcular la intensidad inicial. ¿Cuánto vale la intensidad en el buque? Intensidad es igual a potencia partido por 4pi r cuadrado. Ya está. Es la distancia al foco. Es la distancia al foco. Como es una onda esférica, es una onda tridimensional, la intensidad es potencia partido por 4pi r cuadrado. La potencia me la dan, porque me dicen que emite con una potencia de 1,02 vatios, con lo cual esto es igual a 1,02 partido por 4pi 50 al cuadrado. A ver, 1,02 dividido por 4 dividido por pi y dividido por 50 al cuadrado. Pues sale muy poquito. 3,25 por 10 a la menos 5 sale 3,25 por 10 a la menos 25 vatios metro cuadrado. Esa es la intensidad con que se percibe, con que llega la onda al buque. Y luego dice, si la intensidad que alcanza el fondo es de un 64 de la que alcanza el navío, ¿cuál es la profundidad del mar en ese punto? Si la intensidad, claro, ahora aquí debajo tengo el fondo a una distancia la que sea. Si la intensidad que alcanza el fondo es 1 partido por 64 de la intensidad que alcanza el navío, ¿cuál es la profundidad? Cuidado que tiene trampa. Cuidado que tiene trampa. Porque te están diciendo que es 1,64 de la que alcance arriba, pero el foco emisor está aquí. El foco emisor está aquí, no está aquí arriba. Pues divide la presión entre 64. Entonces, aquí, C. Como se trata de esto, intensidad 1 partido por, intensidad 1 por R1 cuadrado es igual a intensidad 2 por R2 al cuadrado. Como la intensidad 2 es intensidad 1 partido por 64, es decir, I1 es bueno por R1 cuadrado por R1 cuadrado es igual a I1 partido por 64 por R2 al cuadrado. I1 con I1 se me va y me queda que R2 al cuadrado es igual a 64 por R1 al cuadrado. O lo que es lo mismo, R2 es igual a 8 R1. Es decir, 50 por 8, 400 metros. ¿Cuál es la profundidad? ¿Desde dónde? ¿Desde el navío o desde el submarino? Profundidad del navío. A ver, claro. 400 metros es la distancia al foco. La profundidad, 450. Es una chorrada, pero que hay que tener en cuenta eso. Bueno, pues este tipo de preguntas son las que están incorporando ahora
desde hace un par de años en los ejercicios de ondas. Cuestiones de estas, teniendo en cuenta la intensidad, no sé cuánto, saltar el cual y el pascual. Este está resuelto y si no me he equivocado, que espero no haberme equivocado, está resuelto. Ahí, ¿dónde está? Perdón. Aquí. Mira, 10 seno de 6 pi x menos 9000 pi t, eso era lo que no sabía. Pues 550 más 400, 450 metros, 3,25 por 10 menos 25 vatios metro cuadrado. ¡Me ha salido! ¿Vale? Y el dibujo, evidentemente, mucho mejor el suyo que el mío. Pero con diferencia, ¿verdad? Es decir, pero eso es hacer trampa. Yo no puedo dibujar un destructor así. Bueno, pues lo dicho, mañana seguimos. Dejo de grabar, si Dios quiere.